¿Tengo que modificar mi arte para participar del mercado? ¿Cómo voy a modificar mi arte para participar del mercado? ¿Por qué no modificar mi arte para participar del mercado? Se cruzan las preguntas. ¿Es el arte algo tan opuesto al mercado? ¿Hay una pureza del arte que el mercado corrompe? ¿Tiene sentido intentar proteger algo que tal vez no tenga necesidad de ser protegido? ¿Cuál es el diálogo entre arte y mercado? O arte y comercio. En tanto artistas, ¿cómo participamos del mercado del arte? Sabemos que desde hace unos cientos de años el arte se desvinculó, no del todo, pero bastante, de una función que tenía antes de llamarse arte, de hecho, porque el concepto de arte en sí, en lo que llamamos cultura occidental, o si se quiere cultura occidental europea, existe desde hace unos cientos de años, creo que finales del siglo XVII, si no me equivoco, se empezó a usar ese concepto. Antes, las prácticas que hoy podríamos nombrar como artísticas estaban asociadas a, en general, cuestiones religiosas. El arte servía, lo que llamamos arte, que antes no llamaban arte, servía, la creación de imágenes, la pintura, por ejemplo, servía para conectar con lo divino. Estoy simplificando o reduciendo. A partir de un momento, esto siguiendo la línea de lectura que hace el filósofo Boris Groys, un filósofo alemán, a partir de un momento el arte se desvincula, por lo menos el arte occidental europeo, se desvincula, no del todo, pero sí bastante, de su función religiosa, la función de religarnos con un orden divino o trascendental. Y ahí aparece la pregunta, ¿cómo valoramos algo que ya no tiene esta función? Cuando una actividad tiene una función de llevarnos a algo, podemos valorarla como positiva si nos lleva, como negativa si no, logro o fracaso. Pero cuando esto que ahora estamos llamando arte se seculariza y se independiza medianamente o en gran medida de esa otra función que tenía antes, ¿cómo damos valor? ¿Cómo valoramos a el arte? Cuando ya no hay una estructura jerárquica, social, que nos indique cómo. Aparece la pregunta por el valor. Y lo que propone Groys es que en esos momentos de la historia el arte se asocia al mercado y al dinero como forma de definir si una pieza vale o no vale, o cuánto vale. El mercado como un intercambio de valores. El dinero como una tecnología que nos permite asignar valor, más o más valor a las cosas, a las experiencias, a las obras de arte, en este caso específico. Entonces el arte, bueno, y lo vemos en el mundo de hoy, no solo el arte, cualquier cosa, es difícil pensar en cualquier actividad humana desvinculada de ese mecanismo de ofertas y demandas que estamos llamando mercado. Podemos hacer arte o lo que llamamos arte por muchas razones. Una persona puede estar sola en su casa y crear algo artístico porque le da placer, porque le ayuda a ordenar algo, porque le expande la sensibilidad, porque le ayuda a generar curiosidad, porque le hace sentir conexión con la vida, porque le despierta el interés por la vida. Podemos hacer arte por muchas razones. Podemos preguntarnos si el arte que hacemos solo para nosotros mismos es arte, o si es arte a partir de que ese trabajo busca una mirada o un oído.
un otro oído, una otra mirada. No sabemos muy bien qué es el arte. Eso también es una consecuencia de pienso que una de las consecuencias de que el arte emerja como algo, como una actividad humana autónoma, con su propia palabra, desvinculada de un sistema de utilidades y necesidades del campo social, como podía ser lo religioso. También el arte puede ser usado para definir estatus social. El rey es pintado más arriba o cosas así, o quiénes son pintados, quiénes son representados y quiénes no. Una cosa que dice el filósofo Jacques Rancière es que a partir de este giro, desde lo que él llama un régimen representativo del arte a un régimen estético del arte, una de las cosas que suceden en esa revolución, hace unos cientos de años, es que el arte empieza a representar personas que antes no merecían ser representadas y situaciones que antes no merecían ser representadas. En una época, el arte narrativo, por ejemplo, estaba más en función de representar las grandes hazañas de los grandes hombres. A partir de un momento empiezan a ser incluidas en las ficciones y en las narraciones, en la literatura, en el teatro, y bueno, ni hablar cuando llegue el cine, empiezan a ser incluidas personas, personajes y situaciones, acontecimientos que antes no hubieran sido dignos de ser representados. En algún nivel el arte se democratiza, podemos decir. Entonces todo puede empezar a valer. Antes había un sistema jerárquico, anaqueles, pirámides, gráficos, que nos indicaban qué valía y qué merecía ser representado, qué era lo que la sociedad, lo que la civilización, lo que el ciudadano necesitaba ver. Si nos vamos a la Grecia antigua, por ejemplo, siguiendo ciertas lecturas de cuál era la función de la tragedia, de la antigua tragedia griega, educar al ciudadano, estoy simplificando, educar al ciudadano para que no se dejara llevar por sus pasiones desmedidas como el héroe trágico. El ciudadano griego antiguo, al ver una tragedia, comprendía por identificación y catarsis, al identificarse con el héroe trágico, que era llevado por sus pasiones desmedidas, desequilibradas. Recordemos que el equilibrio es uno de los grandes valores de la Grecia antigua, la mesura, la medida. Entonces el espectador de la tragedia antigua, al identificarse con el héroe trágico, comprendía que debía llevar una vida equilibrada. Entonces la tragedia tenía una función civilizatoria, si se quiere terapéutica civilizatoria, de organizar la sociedad. ¿Qué pasa cuando esas funciones del arte representativo, del arte mimético o de la ficción o de la literatura o del teatro se descontracturan o se desmantelan o se desorganizan? ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer en la literatura personajes como Madame Bovary, el famoso personaje de Flaubert, de la novela de 1856-57, que es una campesina, no es un personaje importante. Ella quiere ser importante y de eso trata la novela también. ¿Qué pasa cuando la literatura le empieza a dar valor a detalles insignificantes que antes no se les prestaba atención porque, según la prescripción de la poética aristotélica, cada detalle que es incluido en una narración tiene que ser funcional a una trama que tiene que llevar al espectador a un efecto preciso y final y contundente? ¿Qué pasa cuando las narraciones empiezan a desviarse y a incluir cosas que no sabemos cómo valorar? Bueno, ahí entra a jugar, empieza a desplegar lo que Rancière llama el régimen estético del arte. Que si se quiere es un arte mucho más difícil de valorar.
Cuando vemos una película como La ballena, por ejemplo, la película de Aronofsky, construida de modo tan aristotélico, y seguimos ese personaje trágico que se acerca a la muerte y finalmente se eleva y lloramos. Bueno, es mucho más fácil medir el valor de esa obra que medir el valor de una película, por ejemplo, siguiendo en cine norteamericano, pero un director mexicano, Franco, Memory, la película con Jessica Chastain, que salió hace poco. O hablando de México también, una película como Familia de Rodrigo García. Digo, y muchos ejemplos más. Películas que no tienen un viaje tan dirigido, que producen una experiencia más desperdigada, más abierta, que nos cierran de un modo tan contundente y nos dejan con una sensación más inestable. Finales abiertos, finales abruptos, finales que no concluyen, que no resuelven el problema. ¿Qué hacemos con esas experiencias? ¿Cómo las valoramos? Es más difícil. Digo, tomé solo algunos ejemplos. Entonces, lo que propone Groys es que el dinero viene a funcionar como una tecnología para definir el valor de experiencias que no sabemos cómo definir y valorar. Entonces el arte queda muy linkeado al dinero y al comercio. Eso no está necesariamente mal. Los festivales de cine, y ahora me acerco a mi tema más personal, los festivales de cine en alguna medida son un negocio. Muchos de ellos por lo menos. Seguramente hay festivales más pequeños que no ven un peso, no ven un dólar y tal vez hasta algunos van a pérdida, no lo sé. No creo porque no podrían sostenerse, de alguna manera se deben sostener, pero debe haber muchos festivales de cine medianos y menores, medianos y pequeños, que no produzcan mucho rédito. Pero hay muchos festivales que sí, los festivales más grandes en general cobran una inscripción. Entonces cuando uno quiere mandar una película, digo, cineasta desconocido como Joe Hada, o bastante desconocido, como Joe Hada, que quiere mandar una película a un festival clase A, por ejemplo, que son los más grandes, salvo que tenga alguna recomendación, algún contacto y que alguien le diga a alguien del festival, mira la peli de Hada, Hada tiene que ir y inscribir su película en la web del festival o en la plataforma que sea. Y generalmente la mayoría de los festivales grandes, sobre todo los europeos, los norteamericanos, los latinoamericanos no tanto, los argentinos hay muchos gratuitos, pero la mayoría de los festivales grandes del mundo cobran una inscripción. Cuando uno inscribe su película en un festival, nadie te garantiza que tu película vaya a ser vista. Muchas personas dicen que muchas veces ni las ven la película, o que ven 2 minutos y si no les atrae tanto, la dejan. Entonces uno de pronto invierte $80 en solo un festival sin la garantía de que las personas que eligen las películas vean su película. Ojalá esto no suceda o suceda lo menos posible y no sea tan cierto de que no se ven y ojalá las vean lo más posible. Como sea, uno no va a mandar su película a un solo festival, entonces si querés hacer un circuito de festivales para que tu película te dé algo de vuelta y no circule solo entre tus conocidos o tus amigos, y ahora me estoy acercando a algo más personal todavía, bueno, probablemente quieras mandarla a festivales medianos o grandes y tengas que destinar un presupuesto a los fees, a las inscripciones en los festivales. Entonces estás invirtiendo, estás apostando. Puede que no la elijan en ningún festival, puede que la elijan en 1, en 2, en muchos. Eso es destino, suerte, lo que sea. Pero a lo que iba es que podemos pensar que en algún nivel los festivales también son negocios, también venden las entradas. Y está bien, no digo que esté mal, acá es un prejuicio que yo como artista necesito empezar a cuestionar, que es la idea de que está mal que el arte funcione como un producto del mercado. ¿Por qué no? Mi situación personal actual, que esto quería contarles, no me imaginé que iba a ser la introducción Historia del Arte.
lo que quería contar era, quería hacer un video más testimonial porque estoy en este momento, hoy es 25 de diciembre, Navidad de 2024, y estoy hace unas 2 semanas aproximadamente en un nuevo viaje que me tiene muy sorprendido y que me está transformando mucho, y quería aprovechar este momento de transformación personal como artista para compartir este testimonio. Sucede lo siguiente, hace unas 3 semanas aproximadamente terminamos, después de 2 años de edición y de trabajo de postproducción de sonido, terminamos un largometraje que se llama La Ficción, que es mi tercer largometraje, que dirigí, escribí, produje, actué, que fue grabado a fines del 2022, o sea, hace 2 años. Desde fines del 2022, que tuvimos el rodaje, hasta casi fines del 24, yo estuve editando 1 año y medio y después hubo algo así como medio año de postproducción de sonido. Hace 3 semanas se terminó la postproducción de sonido, la película se terminó, listo, terminada. La película dura 2 horas 50, casi 3 horas, 2 horas 52. Casi 3 horas. Cuando tuve el primer corte de la película de 2 horas 52, que antes duraba 3, antes duraba 3:20 y antes 3:40, o sea, fui recortando hasta que llegué a un corte de 2:52. Cuando empecé a compartirlo con algunas personas, se le empecé a mandar a algunas personas para que me dieran su opinión, busqué distribuidoras para distribuirlo y varias personas me dijeron que tal vez debería cortar la película, porque era muy larga. Y yo lo primero que hice fue reaccionar. ¿Cómo voy a cortar mi obra para participar de los circuitos del mercado? Me lo dijeron unos distribuidores, me lo dijo un crítico de cine que me ayudó y que me dio una opinión y que también me escribió una carta de recomendación para festivales, que le agradezco mucho. Y me lo dijeron un par de personas más. Deberías cortar la peli. ¿Cómo voy a cortar mi peli? En principio mi respuesta fue no. Lo que entendí es que tal vez la película no era una película sino una miniserie, porque entiendo que es una película que pide cierta atención y tranquilidad y no es una película de entretenimiento estimulante que te vaya a tener 3 horas. Digo, hay un montón de películas de superhéroes muy largas, pero son películas que te tienen hiperestimulado todo el tiempo, entonces uno pasa las 3 horas y no se da cuenta. Pero mi película de 3 horas no es una de superhéroes, es una de antihéroes o microhéroes. Nuestro heroísmo es nanométrico. Si lográs conectar, no es que sea aburrida la película, pero pide un tipo de atención. Entonces en un momento dije, bueno, por ahí más que una película para ver en el cine de corrido es una miniserie para ver en 4 partes. Entonces dividí la película en 4 partes. Y empecé a pensar si no era mejor la idea de distribuirla en plataformas que en festivales de cine. Contraté una persona de distribución hace unos 4 meses, 5 o 6, y la persona, hicimos un acuerdo, un contrato, y prometió mandar la peli a muchos festivales, pero desapareció. Empezó a trabajar y fue desapareciendo. Y no hizo su trabajo. Ojalá me devuelva el dinero, pero más allá de eso, yo digamos que perdí un montón de tiempo confiando en que esta persona iba a hacer el trabajo. Entonces me quedé medio frustrado. Era la primera vez que contrataba a alguien para distribuir una obra de arte mía en mi carrera larga de artista. La primera vez que contrataba distribución. Así que tampoco me arrepentí de haber contratado a esta persona, porque para mí fue un gesto simbólico, más allá del resultado que tuviera, fue un gesto simbólico importante en mi carrera. Decir, bueno, voy a dejar de intentar distribuir mi trabajo solo, que es lo que siempre hice. Mi película anterior, mi largometraje anterior, Escenas de una fiesta rota, la mandé a 40 festivales de cine y no la eligieron en ninguno. Entonces también, bueno, vengo arrastrando una frustración en relación a dónde circula mi material y la idea de que siempre produzco mucho pero lo ve poca gente, o no sé si poca, porque cuánto es mucho, cuánto es poco, no importa. Pero siempre me quedo con la sensación, desde hace muchos años que arrastro esta sensación de que produzco mucho arte que para mí es valioso, y lo ven mis amigos, mis conocidos, mi familia y un poco más. Pero siempre tengo una sensación de que podría llegar más mi arte, y no sé cómo, nunca sé cómo. Me siento muy torpe, siempre me sentí muy torpe en esa parte. Siempre fui muy productivo, muy creativo, siempre produje un montón, manifesté un montón de obra,
Si van a reticularfilms.com, que es la página web de nuestra productora, hay un montón de cosas que hemos hecho, una serie, una miniserie, películas, mucha escritura, tengo varios libros publicados, pero siempre estoy con la sensación de que no sé cómo moverme para que la circulación de esa obra trascienda el círculo de conocidos y por lo tanto en esa trascendencia también algo pueda volver. Porque si yo hago un libro que es un montón de trabajo y se lo vendo a 50 conocidos, hermoso. Por ahí a algunas de esas personas el libro les cambia la vida y listo, misión cumplida. Pero a la vez hay algo energético que no vuelve de todo el trabajo que yo hice. Si mi película, la ficción o cual sea, pero digamos la ficción, la película que tengo ahora entre manos, pudiera participar de festivales, los festivales no solo implican la posibilidad de que mi película se vea por más gente y gente desconocida y gente de otros lugares del mundo, también implica la posibilidad de que la película sea vista por distribuidores de otros festivales, por agencias o compradores que puedan mover mi película por cines en el mundo y por empresas, fundaciones, festivales o quien sea productoras que les interese mi trabajo y entonces quieran financiar mi próximo trabajo, mi próximo proyecto. Porque yo ahora también estoy con la pregunta de cómo voy a seguir produciendo cine, cómo voy a seguir financiando mis proyectos. Esta película, la ficción, se financió con crowdfunding, financiamiento de masas, digamos. Hicimos una campaña modesta con la que pudimos cubrir los costos de rodaje. En el rodaje nadie cobró. Y después el costo de postproducción fue dinero que estoy poniendo de mi bolsillo. Me endeudé, debo unas cuantas lucas verdes, unos cuantos miles de dólares que debo a personas que me prestaron para que yo pudiera pagar la postproducción de sonido y terminar la película. Entonces, bueno, ahora tengo que ver de dónde voy a conseguir ese dinero para terminar la película y también si no tengo presupuesto para mandar la película a festivales o hacerla entrar en circuitos o mandarla a plataformas o lo que sea, o hacer publicidad o prensa. Nos pasa en teatro cuando hacemos teatro, necesitamos contratar prensa para que venga gente. En el teatro es muy claro. Si no viene gente a la función no existe porque no se puede hacer. El teatro existe cuando hay alguien en ese momento enfrente. Es diferente al cine que vos podés, con sudor y lágrimas y estrés y también alegría, terminar tu película, colgarla en internet y decir, bueno, ojalá alguien la vea algún día, está disponible. En teatro no, en teatro si no viene público a la sala no haces la función. Entonces la prensa y la difusión tiene otra importancia ahí. Y ahora yo me pregunto, bueno, si esta película para la que trabajé muchos años y para la que trabajaron muchas personas y muchas personas pusieron creatividad, amor, energía, tiempo, sudor, también estrés, si ese trabajo no circula de una manera que me pueda dar energía de vuelta para yo seguir trabajando, porque en última instancia no es que tampoco pretendo hacer arte para comprarme un Rolls Royce o para ganar dinero de por sí. Si quiero hacer dinero es para poder seguir haciendo arte. Esto es algo muy hermoso que propone Jeff Goins en su libro The Thriving Artist. Real Artists Don't Starve. Los verdaderos artistas no mueren de hambre. No sé si está traducido al español ese libro, Jeff Goins. Y él propone hacer una inversión, que es, no pienso en hacer arte para hacer dinero, pienso en hacer dinero para hacer arte. El arte más como el fin que como el medio. Entonces, si yo quiero hacer dinero con mi película, o si quiero que mi película de ahora circule, no es tanto para obtener algo yo y listo, es para obtener algo con lo que pueda seguir creando. Entonces, si yo ahora me conformo con mover mi película de 3 horas en mi web, donde tengo muchas otras pelis, o pasarla en algún cine de Buenos Aires para 30 personas y listo, bueno, probablemente haya de algo del ciclo energético de la película que no devuelva algo que pueda abrirme puertas para producir nuevos proyectos. Y estoy en un momento de mi carrera, vamos a usar esa palabra, de mi carrera como artista, en que estoy necesitando ese giro. Porque siempre produje muy con lo que tenía, con mis alambres. Lo atamos con alambres, una expresión muy argentina que tiene que ver con una idea de la creatividad que surge cuando no tenés recursos. Y es cierto, hay algo hermoso en
en eso y que es real también. Cuando no hay recursos nos las ingeniamos para atar la cosa con alambre, de ahí viene la expresión. Bueno, si no tengo no sé qué para engancharlo, lo ato con alambre. Y está bien, hay mucha creatividad que surge de esos modos más supervivientes. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de contar con más recursos para crear? Estoy hablando en una Buenos Aires supuestamente en crisis y con una crisis cultural y con unos recortes a la cultura importante y bueno, también entiendo que puede ser un privilegio contar con recursos para crear arte, pero ¿por qué no? ¿Por qué el arte tiene que ser lo último? Lo que dejamos para el fin de semana si nos queda energía, tiempo. Lo que dejamos para el verano si nos queda energía, tiempo. ¿Por qué el arte tiene que ser solo ese carnaval? Entonces estoy transicionando, si se quiere, a una posición de más valoración del arte. Es difícil valorar el arte porque justamente el arte es una de las actividades o experiencias humanas, no sé cómo decirle, que cuenta con menos consenso acerca de su valor. Lo digo otra más, se me armó medio rara la frase, pero lo digo así. Es muy difícil ponernos de acuerdo acerca de por qué el arte vale o cuánto vale el arte. Vuelvo a Groys y por qué el dinero es una tecnología importante y hasta necesaria, en algunos casos, para definir valor. Los premios son otra tecnología. El Oscar, decía uno de los chicos de Civil Cinema, un podcast muy lindo de cine, un podcast de cine de dos chilenos, Juan Pablo Vilches y Cristian Ramírez. Creo que Vilches decía en uno de sus episodios del podcast, el Oscar es algo que sirve para que los estudios sepan cuánto pagarle a un actor o a una actriz al año siguiente. Lo decía medio en broma, pero no. Los premios definen también la posibilidad de valorar que tenemos. Muchas de las cosas que valoramos las valoramos porque las valora el colectivo. Es difícil correrse de esa estructura mental colectiva, casi inconsciente, que nos lleva a valorar más una película que dice 11 Oscars que una película que dice 3 o ninguno. Un autor que dice premio Nobel a un autor que no dice nada y tiene el nombre chiquito. Un autor que tiene el nombre más grande que el título del libro en su tapa que un autor que tiene el nombre más pequeño. Son tecnologías, los premios y muchas otras que usamos para organizar la circulación del valor, porque hay cosas sobre las que no tenemos idea cómo valorar. ¿Para qué sirve una novela? Un puente sirve para cruzar. Está bien hecho si la gente no se cae entre esta orilla y la otra. Listo. Después el puente puede ser más bello, menos bello, puede tener la baranda mejor diseñada para mirar el paisaje o menos. Pero la función puente es cruzarnos eficientemente. ¿Cuál es la función de la poesía? ¿Cruzarnos a dónde? ¿A dónde nos cruza el arte? Es difícil. Entonces nos inventamos todas estas tecnologías de pseudo-valoración para organizar colectivamente las razones por las que definimos que una obra es valiosa y merece premio. Esas son parte de las reglas del juego. Y volviendo a mi experiencia personal, lo que pasó hace 2 semanas, que abrí esa línea del relato hace un rato y después me fui. Lo que pasó hace 2 semanas es que una persona que estuvo en mi taller Todo es Materia Prima, el volumen 1, que les invito a conocer de qué se trata, es un laboratorio de procesos creativos en donde indagamos en los procesos creativos personales de modo grupal, enfocado en el diálogo, en la dificultad y el obstáculo y la capacidad que tenemos de reconocer que todo obstáculo es materia prima. Toda dificultad es materia prima de nuestro arte, por eso se llama Todo es Materia Prima. Lo que estoy haciendo en este momento, y que es lo que les estoy contando que está pasándome, es que estoy transformando una dificultad, mi dificultad con la distribución, en materia prima. Estoy usando una dificultad a favor. Estoy usando esta dificultad para recrear mi arte, recrearme como artista y por lo tanto recrear mi lugar en el juego social colectivo. Lo que sucedió es que una de estas personas que hizo el laboratorio Todo es Materia Prima es cineasta, directora, productora, montajista y distribuidora.
No me acuerdo cómo quedamos en contacto después del taller, nos caímos bien, y no me acuerdo cómo yo llegué a hacerle una consulta y le dije, ¿te puedo preguntar algo sobre una película que acabo de terminar, que estoy con una pregunta sobre distribución? Y me dijo, dale, pásame el tráiler. Le pasé el tráiler y le gustó el tráiler de la película. Y me dijo, pásame la película entera y la veo. Le mandé la película entera, la vio, le encantó y me dijo, te propongo hacer una reunión. Nos juntamos, hicimos una videollamada, porque ella no vive en Buenos Aires. Hicimos una videollamada de 1 hora, muy generosa ella, y me habló de lo que le pasó con la película, que le había encantado, cosas que había visto. Yo le conté que estaba con el plan de mandarla, que esta persona de distribución había desaparecido, entonces me estaba encargando yo de nuevo de la distribución, pero que no tenía presupuesto para festivales, entonces estaba buscando solo festivales gratuitos, y que ya la había mandado a 2 y estaba en proceso haciendo lista. Creo que con eso tenía que ver la consulta. Y ella me dijo, Jada, te hago una pregunta. ¿Vos querés que tu película tenga laureles de festivales y vaya a festivales, o querés que tu película la vea gente como sea? Yo le dije, no, los festivales no me interesan, quiero que la vea gente como sea. Y era mentira. Era mentira. Y esto es algo que cuento en el newsletter, en la última entrega del newsletter, la entrega 14, que si te interesa es un newsletter gratuito que mando todos los viernes por mail, con material exclusivo de arte y procesos creativos, experiencias personales y reflexivas. En el último newsletter conté esta situación, que me di cuenta que era mentira, que yo sí quiero hacer el circuito de festivales. Lo que pasa es que por un lado estoy frustrado porque nunca logré pertenecer a ese circuito, entonces estoy resentido y hasta me da envidia cuando veo gente, sobre todo gente cercana, que logra entrar en esos circuitos, y estoy confesando cosas muy íntimas. Por un lado eso, y por el otro lado la idea esta supuestamente política, esta ideológica de que los festivales son un negocio y no quiero pertenecer a eso. Que es una idea que me doy cuenta que me funciona como excusa para no arriesgarme a volver a tocar la puerta de esos circuitos. Entonces, conversando con esta persona, ella me dijo, yo ya no tengo vergüenza en decir que quiero que mi película tenga los laureles del tal festival. Los laureles, para quienes no conocen del mundo festivales, cuando una película participa de un festival, se le dan unos laureles y un logo que uno puede poner en el afiche o donde quiera de su película que participó de ese festival. Entonces le da cierto prestigio a la película haber estado en el festival de Rotterdam, o de Locarno, o de Berlín, o de Mar del Plata, o de México. Entonces ella me dijo eso y yo dije, oh, fue un clic instantáneo. Y dije, tenés razón, me pasa lo mismo, yo también quiero hacer el circuito de festivales. Y una de las cosas que entendimos conversando, y que yo entendí en verdad, porque por ahí ella ya lo entendía, pero que en ese momento me quedó más claro, no es que no lo había visto antes, pero en ese momento me quedó muy claro, es que esto que dije antes, que participar en festivales no tiene que ver solamente con que la película sea vista o obtener los laureles, sino con que la película pueda abrirme puertas para seguir creando, para mi carrera de artista, para próximos proyectos. Una ecología del proyecto, una sustentabilidad de mi camino de artista, que se viene percibiendo poco sustentable, porque produzco mucho, pero algo de eso no vuelve. Bueno, para que vuelva tiene que ser compartido, tiene que entrar en circuitos de circulación que permitan que vuelva. Y los festivales, cada forma de arte tiene sus circuitos. En el arte plástico entiendo que son más las galerías. En el teatro son las salas de teatro y los festivales de teatro. Cada circuito tiene sus maneras, sus circuitos. Cada circuito tiene sus circuitos. No, cada forma de arte tiene sus circuitos, sus danzas, sus maneras de jugar en lo social, en lo colectivo. Tal vez la manera más importante del cine, o tal vez sean dos, los festivales de cine y las plataformas. Pero para el cine no tan comercial, sobre todo los festivales de cine. Entonces, si yo quiero que mi película también me sirva para ser más reconocido como director, y no por un reconocimiento de solo sanar una herida del niño no reconocido por su padre,
que el niño artista raro que la familia no lo reconoció, por decir algo. No se trata solo de ese tipo de reconocimiento, se trata de un reconocimiento de, bueno, esta persona está participando del juego social, tiene algo para dar. Reconocimiento en ese sentido de estar en un radar que te permite que la energía fluya por tu campo de acción, que tu campo de juego pueda ser visitado por recursos, el tema de los recursos. ¿Cómo me hago de recursos para seguir creando arte? Y bueno, tengo que compartir mi arte. Y tengo que compartirlo de modo no tan privado, porque, bueno, mi papá me ayudó una vez, el papá de tal me ayudó alguna vez, algún amigo me tira unas lucas para apoyarme, pero si quiero producir cine es caro. Incluso el cine que produzco yo, que es muy barato, producir cine es mover gente y sueño con un día poder pagarle a los actores y al equipo técnico en un rodaje. Nunca lo pude hacer. Siempre la gente trabajó conmigo porque le interesó el proyecto y le interesó trabajar conmigo y estoy súper agradecido, pero tengo muchas ganas de poder pagarle a alguien que está en un rodaje. Porque también eso organiza mucho la energía. Parte de las cosas que pasaron con nuestra película, con la ficción, con esta película, es que no teníamos dinero casi para el rodaje, entonces tuvimos que comprimir los días de rodaje, el guión era largo y tuvimos que meter muchas escenas en cada día de filmación y eso hizo que tuviéramos que correr y que estar apurados y eso genera estrés y genera rasposidad, nos raspamos cuando vamos a las apuradas. No nos damos el tiempo para mirarnos a los ojos, conversar, decir a ver qué te parece, escucharnos, a ver qué me parece. Tenemos 3 días en una locación que nos prestaron, antes de que llueva, antes de que nos volvamos. Tenemos que hacer todas estas escenas, tenemos que correr, no hay tiempo de sentir muchas cosas. Y eso genera resentimiento, genera rispideces en las relaciones humanas, que además es lo que yo estoy trabajando. Esta película trata sobre un grupo ensayando para hacer una película o una obra de teatro. No queda claro si una obra o una película. Entonces, estamos investigando las relaciones humanas, entonces es coherente que también al interior de nuestro proceso creativo estemos investigando las relaciones humanas y nos demos espacio para esa investigación. Y esa investigación pide espacio y pide tiempo. Y para tener tiempo y espacio necesitamos recursos. Y para tener recursos, me doy cuenta, hoy voy a tener que cortar mi película. Y esto es a lo que llegamos en la reunión con esta persona. Que no la estoy nombrando solo por respetar su privacidad, porque no sé si quiere ser nombrada, pero gracias. Después tal vez ponga el nombre abajo. Ella me dijo, si querés participar de los festivales, me parece que tenés que cortarle 1 hora, me dijo. ¿What? La película duraba 2:50, dura, porque esa versión ya está. Te propongo hacer una versión de 1:50 horas. Es en serio que muchos festivales te van a decir que no solo por la duración. Y tiene lógica también. Porque que un festival programe una película de 3 horas, en su grilla implica que le tiene que sacar lugar a otras películas. Entonces también cortar mi película implica asumir que somos muchos y que los otros también tienen cosas valiosas para dar y que ocupar mi espacio en un festival no tiene por qué ir en detrimento o sacarles espacio a los otros. Digo, también vale el arte largo. A mí me encantan las películas largas, pero también siendo un desconocido, siendo un director poco conocido, tengo que asumir que, bueno, las reglas de juego son estas y que si quiero participar de un festival, o de muchos festivales, o de algunos festivales, tal vez sea inteligente cortarla. Y tal vez hasta cortarla le haga bien a la película. Y esto es algo a lo que llegamos después. Pude aceptarle la idea solamente porque la versión de 3 horas estaba lista. Y ya está lista. Y va a ser mostrada más adelante como una película de 3 horas o como una miniserie de 4 partes. Por como sea, en plataformas o en nuestra web, como sea. Gracias a que habíamos terminado eso, una semana después yo pude aceptar y escuchar por primera vez algo que no había podido escuchar de nadie, que era la idea de cortar la película. También ella me lo dijo de cierta manera y con cierto tacto y con ciertas razones, y habiendo visto la película varias veces, y tal vez es una de las personas que más le gustó la película,
Una distribuidora que había consultado, el chico de la distribuidora me dijo: Jada, tenés que cortar tu película antes de verla. Entonces eso me molestó. Bueno, todo lo contrario en este caso. Esta persona nueva, me propuso cortarla habiéndola visto y con razones, y porque también es distribuidora y porque también se ofreció a hacer la distribución de la película. Y me dijo: yo no sé si me ofrezco a distribuirte la película si dura 3 horas, porque nunca hice algo así, nunca distribuí, ¿cómo se conjuga? Nunca hice la distribución de un material tan largo. Entonces no me quiero arriesgar porque no sé si me va a ir bien. Algo así me dijo. O no quiero tener la responsabilidad de mover tu peli si dura 3 horas. Entonces me dijo: si la cortamos, en plural, me animo. Y en plural la cortamos porque vamos a hacerlo juntos. Y ya lo estamos haciendo. Ayer o antes de ayer, tuvimos una reunión en la que ella me había propuesto un nuevo montaje de 1 hora 50. Y estuvimos conversando. Fue difícil porque tuve que escuchar la propuesta de sacar escenas que para mí eran muy lindas y son muy lindas. No podría haberlo hecho si no tuviera esta versión de 3 horas que después mostraré de otra manera. Y ella me decía: si la película es compacta y potente, las personas que estoy diciendo mucho la palabra películas cuando quiero decir persona. Interesante. Persona y película se me están confundiendo. ¿Será que somos una peli? Soy ficción. La ficción. De eso habla la peli. Ella me decía: si alguien ve tu peli corta, versión 1 hora 50, y le gusta, va a querer ir a ver la versión larga. Es muy hermoso cuando después de años de aparecida una película sale lo que se llama el corte del director. Una versión más larga, en general. O cuando Raymond Carver, ya no él porque él murió, el cuentista, saca el libro Principiantes, que es una versión de los cuentos que su editor cortó, o que él cortó con su editor, de que hablamos cuando hablamos de amor. Y leer el cuento Principiantes, habiendo leído el cuento de que hablamos cuando hablamos de amor, sobre estas dos parejas que hablan en una cocina acerca de qué es el amor, y ver en Principiantes la escena de la ventana, cuando uno mira por la ventana, que es una escena cortada en la versión original, y decir: wow, es fascinante. Y te invito a leer ese cuento y a leer las dos versiones. Wow, qué hermoso que haya varias versiones. Me encanta que haya muchas versiones de las obras de arte. Borges reescribía sus textos después de mucho tiempo. ¿Quién dice que una obra está cerrada? Bueno, tomamos la decisión y tomé la decisión y me está transformando, porque yo era la persona que defendía la duración, el aburrimiento. Me encanta la idea del aburrimiento. Me parece que el aburrimiento es muy importante para transformar a la identidad. Yo era el director que defendía sus películas largas, no necesariamente tan entretenidas, y que criticaba los festivales por ser un negocio, y de repente estoy tomando esta decisión que parece contrariar a la imagen que yo tenía de mí mismo. Entonces me estoy recreando. Estoy animándome a recrear una situación de mi vida que es mi participación en el mercado del arte, y lo digo así sin pelos en la lengua, el mercado del arte. Estoy recreando mi película, mi obra con la que voy a participar de ese mercado del arte. Le vamos a sacar una hora. Voy a contratar a una persona nueva. Cuando ya me frustré con otra que no me hizo la distribución, voy a contratar y pagarle a una persona nueva con dinero que no sé de dónde voy a sacar, pero no importa porque la vida me lo va a dar, confío. Y me estoy recreando a mí porque estoy diciendo: esta idea que tenía sobre los festivales de cine, sobre la distribución, sobre la circulación, no tengo por qué seguir sosteniéndola y defendiéndola. De pronto puedo ser otra persona, otro artista, otro ser humano, otro director. Y estoy muy contento y me emociona, me conmueve contarlo, porque al contarlo reconozco la profundidad de lo que está pasando. Ya lo vengo reconociendo, estoy escribiendo estos días sobre esto que me está pasando, que no sé si llega, si de ese lado se puede entender, escuchar la experiencia que estoy compartiendo.
que para mí es muy reveladora y muy transformadora. Vengo siendo un artista que consciente o inconscientemente o más o menos conscientemente tiene su set de ideas que le permiten ciertas cosas y no le permiten ciertas otras. Me estoy animando a por lo menos una de esas ideas, mirarla de frente, cuestionarla y ver qué pasa. Ya está pasando algo, está pasando mucho. Crear es recrearnos. No podemos crear algo nuevo sin recrearnos. Yo no puedo crear una película nueva y una nueva manera de ser artista en el mundo si no me recreo a mí mismo como persona, como ser humano. Si no reformulo la imagen que tengo de mí mismo y de mi manera de estar en el mundo. Porque esto tiene que ver con mi manera de estar en el mundo. No solo como artista, sino como ser humano. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cómo estoy participando del juego humano en la Tierra hoy? Pedirle a una persona que se siente hoy en día a ver una película y prestar atención por 3 horas es casi que pedir un milagro. Es un montón. No digo que no lo quiera pedir y que no lo quiera invitar. Me encanta hacer esa invitación porque me parece que hay algo muy poderoso en la duración. Además, esta película habla sobre la repetición y la insistencia y me parece que la duración es importante. Pero también es importante reconocer que como están dadas las cosas hoy, redes sociales mediante, celular mediante, TikTok mediante, parece ser cierto que la capacidad de prestar atención por ratos extendidos de tiempo ya es un lugar común, es un cliché esto que estoy diciendo. Pero hay algo de eso. Ahora vemos historias de 15 segundos en Instagram. Entonces, prestarle atención a este video, si llegaste hasta este momento, ya voy unas 45 minutos, algo así. ¡Wow! ¡Wow! Es un montón. Estoy hablando hace 45 minutos y me estás escuchando hace 45 minutos. Tal vez lo fuiste viendo por partes, buenísimo. O tal vez le diste ir un poco más veloz, buenísimo. No importa, si fuiste y volviste, estás dándole tu atención a un material por 45 minutos o por algo equivalente a 45 minutos. Y es un montón pedir atención. La atención es el recurso natural más importante que tenemos. La atención, la curiosidad, el interés. Entonces para mí es un gesto de madurez también reconocer que así están dadas las cosas, que estas son las reglas del juego y que yo puedo hacer una traducción de mis visiones artísticas, estéticas, de mi sensibilidad estética a algo más fácil de leer, más accesible. Y lo accesible no necesariamente tiene que cancelar mis armónicos. Una vez hace unos años conversaba con alguien y yo le contaba de que me asustaba que si yo modificaba mi escritura para ser más claro, iba a perder armónicos. Cuando uno toca una nota fundamental en la guitarra, suenan otras notas, creo que siempre más arriba en la escala, que se llaman los armónicos. Entonces finalmente lo que escuchamos es una complejidad de notas, no es una sola nota. Y así es la vida, y así son las experiencias, y el arte viene a revelarnos, a descubrirnos, a recordarnos y a invitarnos a esa complejidad y a esa sutileza. Pero también hay algo que tiene que ver con la importancia de la traducción en el arte. Y en este sentido, el arte hace puente. Me cuesta decirlo así. Pero en algún sentido el arte tiene la función de llamar la atención sobre la nota principal para que después uno pueda acaso escuchar los armónicos. En general de una canción nos acordamos la melodía, no la armonía. La armonía son los acordes que acompañan a la melodía. Cuando vemos una película en general nos acordamos de la historia, del cuento. Pero hay muchas cosas más que el cuento en una película, en una novela, en una obra de teatro. En una pintura, más abstracta, menos abstracta, más figurativa, menos figurativa, podemos reconocer una anécdota. Una persona junto a una ventana mira un paisaje. Pero la pintura no es solo eso, la pintura también es un arreglo de formas, una combinación de diagonales y texturas y color. Pero la melodía, la anécdota, la historia nos ayuda a poner atención.
Por supuesto, podemos exagerar en eso y que nuestra atención se vaya demasiado a la historia, y esto es lo que pasa con tal vez el 95% de las películas, que es que la historia monopoliza la atención. Pero no tiene por qué suceder. Podemos crear películas con relatos y que el relato no se lo coma todo. Que lo importante no sea qué pasó, o qué está pasando, qué va a pasar. Y que uno pueda apreciar detalles, la actuación. Esto es algo que decía Serge Danet, el crítico de cine francés. Él decía, cuando uno ve un plano de una película, no ve solo al personaje en una situación, también ve al actor, también ve el pelo que se vuela con el viento, también ve la elección de cómo lo maquillaron o el tipo de expresividad. No me acuerdo qué cosas decía. Lo heterogéneo en lo homogéneo, decía él. Y eso es parte de lo que tiene el arte para hacer con nosotros, a recordarnos la complejidad de las cosas también a través de la simpleza. La complejidad no se opone a la simpleza. Esto es algo que hace Raymond Carver en sus cuentos y en sus poemas de una manera hermosa, brillante. Sus cuentos son muy simples, pero a la vez son hipercomplejos. Como en la naturaleza, uno ve una hoja, las nervaduras de una hoja, y es muy simple en algún punto, pero a la vez es infinitamente compleja. El modo en que se despliega una flor o la caparazón de un caracol. Entonces la vida me está llamando, el destino me está llamando a ponerle atención a esta parte de simpleza. La complejidad ya la tengo. Soy una persona que conecta mucho con lo complejo. Estoy escuchando el llamado a reconocer que hay una importancia en lo simple. Y en el día de hoy ese llamado se presenta como la posibilidad de cortar mi película para participar de festivales. Entonces, a la pregunta del inicio, ¿cómo voy a cortar mi película para participar del mercado? Le respondo esa otra pregunta que también la solté al inicio, que es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no modificar nuestro arte para participar de circuitos? ¿Por qué no volverlo un poco más accesible? Obviamente este es un diálogo muy personal, muy de cada caso. Obviamente que nos podemos enviciar con eso, nos podemos vender, podemos transar, podemos volvernos demasiado comerciales y no estoy promoviendo eso para nada. Lo que estoy cuestionando es un purismo, una idea de que el arte es algo puro, de ermitaño en su cueva, que nadie entiende o que tiene que ser hipercomplejo o difícil de leer. Estoy cuestionando eso. Tampoco estoy promoviendo el arte comercial y... no quiero decir superficial, porque las superficies son importantes. El arte demasiado formateado. Tampoco estoy proponiendo formatearnos para ser escuchados. No, estoy proponiendo escuchar cómo nuestra obra singular, sin perder su singularidad, puede hacer cierta danza para que alguien del otro lado o alguien en otros lados puedan escuchar esa danza. Es diferente a hago con las fórmulas que sé que funcionan. El manual de los guionistas con los puntos de giro y los impactos para vender. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de escuchar la propuesta singular de mi obra y comprender cómo esa propuesta puede entrar en resonancia con oídos que por ahí no tienen el entrenamiento que tuvo esta película para llegar a ser. Porque nosotros investigamos mucho tiempo y yo como artista vengo hace años investigando, explorando, sensibilizando las antenas, refinando la escucha artística, poética, y con el grupo de esta película estuvimos 4 o 5 meses explorando hasta que escribimos un guión, ensayamos, filmamos. Entonces, ¿por qué pedirle a una persona que en un ratito, en 3 horas, conecte con eso, con toda esa complejidad? Entonces hay algo del orden de la traducción, hay una traducción que hacer para permitirle a esa persona, que no se trata de subestimarla. Esto es algo que hablábamos con Rea Bolig en el podcast, en el episodio en el que ella estuvo de invitada de La Forma del Temblor, el podcast que tengo de conversaciones con artistas, que te invito a ver. Rea, creo que es el episodio 4, Rea decía que
a ella no le gustaba explicar en sus obras o representar porque respeta mucho la inteligencia del público. Y eso me parece hermoso. Yo no estoy hablando de no respetar la inteligencia del público. Estoy hablando de entender que las reglas del juego me piden, las reglas del juego del mercado, como las reglas del juego de la atención de las personas, me piden ciertos acomodes. Y que hacer esos pulidos de la obra no implica venderme, traicionarme o traicionar a la obra. Al contrario, tal vez implica darle unos brillos sociales que hasta le pueden hacer bien. Rea, de hecho, decía, yo no estoy hablando de hacer arte aburrido, para mí el arte tiene que entretener, decía ella. Y sus obras no es que duren 3 horas, pero son obras no representativas. Danza Butó, no es que ella se identifique solo con el Butó, pero viene del Butó y da clases de Butó, y el Butó es una danza no representativa, que no le hace el cuentito al otro. Entonces uno, cuando se sienta a ver una obra de Butó, se encuentra con una experiencia rota, una experiencia que tiene que ver con la confusión y el desconcierto, y que no te la hace fácil, no es un cuento infantil, pero a la vez tiene un tipo de impacto que llega. Ella, bailando en escena, concretamente, tiene una intensidad, y la última obra que hizo, Frontera, tiene un despliegue, una intensidad, y la atraviesan unas fuerzas, y la puesta en escena es tan hermosa, unos ladrillos y un video y un vestuario y su sensibilidad en el cuerpo, que uno conecta más allá del cuento. No hace falta un cuento ahí, pero hay algo que genera conexión. Entonces la pregunta está ahí, en escuchar qué es lo que el otro puede escuchar de lo que yo tengo para dar. Ahí está. ¿Qué es lo que el otro puede escuchar de lo que tengo para dar? Y en esa aventura estoy. Y estoy en el medio de esa aventura, y ahora se viene esta persona para Buenos Aires y vamos a sentarnos a editar, y vamos a empezar después a redistribuir la película por festivales, la versión de 1 hora 50. Así que estoy lanzándome en esta aventura de transformación que me tiene muy conmovido y emocionado y muy entusiasmado también. Y me daba ganas de compartir este testimonio. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá, es increíble. Comentame lo que quieras, preguntame lo que quieras, compartime tu experiencia. Si sos artista, te invito a cuestionar estas ideas que tal vez están dificultando una posibilidad de transformación. ¿Qué hay más allá de esas ideas? Bueno, eso. Te invito a compartir el video si te gustó, y te invito a darle like, y todas estas tecnologías que ayudan a que este material circule y le llegue a otras personas que les puede interesar. Seguir el canal, ver en la descripción mis propuestas de taller, que seguramente cuando estés viendo esto haya algo pronto comenzando para ver de qué se trata, mis acompañamientos de procesos creativos individuales para artistas. Te invito a conocer ese trabajo, a seguirme en Instagram, bla, 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 todo eso. Y muchas gracias por escuchar, y vamos hasta acá. Y nada, eso, me siento conmovido de haber compartido esto y muy contento, y me gustaría escuchar qué te pasó con esto. Así que bienvenido. Eso. Después, tal vez más adelante, un testimonio de cómo resulta, porque no sé cómo va a resultar y no importa cómo resulte. Lo que importa es este salto, este pequeño paso. No sé si es un salto, es un paso. Incluso es un paso natural que tenía que dar. Era el siguiente paso natural para dar. Así que más adelante te cuento cómo sigue el experimento de recreación. Gracias.